a hablar sobre el agujero macular lamelar. Me conocen pues Valentín Morales, residente de tercer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Vamos a hablar de una entidad que tiene una prevalencia de 1,1, un 3,6% de personas en el mundo y es una enfermedad que si bien no es la más prevalente, como vemos, tiene pues como importancia en diagnósticos diferenciales y en las conductas que debemos de tomar también en estos pacientes. Normalmente está relacionada con pacientes de mayor edad, con mayor incidencia entre los 50 a los 70 años, y se ha encontrado que no hay como una gran diferencia entre los sexos, entonces se presenta de forma por igual entre hombres y mujeres. Como antecedentes es una enfermedad que fue descrita por Donald Gass, quien fue uno de los líderes más grandes pues, de la oftalmología, sobre todo en el área de la retina en el mundo, que bien lo conocemos por alteraciones patológicas como la descripción del síndrome de Irving-Gass, y el cual entonces introdujo este término en el 75 en un caso de un paciente que tenía un edema macular cistoide después de una cirugía de catarata intracapsular. Se presentó entonces la apariencia que vamos a ver ya descrita más adelante, en la cual él mencionaba pues que parecía un agujero, pero que no completaba el daño total de todo el espesor de la retina, y que posteriormente fue hasta la muerte del paciente y bajo estudios histológicos post-mortem que se determinó entonces la presencia de ese agujero macular de espesor parcial. Esa fue la forma en la que en esa época entonces él describía la lesión como una lesión con una forma ovalada bien definida y caracterizada por un reflejo foveal, que ese reflejo era lo que nos sugería la presencia de una capa residual sobre la retina. Fue hasta el 2006 que Whitkin y colaboradores, bajo la utilización y la mejoría pues ya con el OCT, se establecieron ya pues como unos criterios de la patología y basados pues en estas imágenes. Entonces ya hablábamos de un trastorno vitreoretinal en el cual se encontraba un contorno foveal irregular con una ruptura de la fobia interna, con dehiscencia retinal de las fobias interna de la externa, y lo que era característico en esta época era que los fotorreceptores se describían como la capa intacta. No se lograba entonces un daño completo, por lo cual no se hablaba de un agujero macular. En esta época ya se empezaba a relacionar con la presencia de membranas epirretinianas y quistes intrarretinianos en esta patología. Con los avances del OCT de alta resolución, se empezó a dar cuenta pues que no siempre estas características descritas por Wilkins y colaboradores de que las fotorreceptores estaban intactos se cumplía. Se dieron cuenta que encontraban unas disrupciones en diferentes grados de la capa de fotorreceptores, sin embargo no la comprometían en su totalidad. A menudo se asociaban entonces a estos quistes interretinianos y consecuentemente con el paso del tiempo se dieron cuenta que inicialmente era casi un 60% de los pacientes que se asociaban con MER, y ya se llegaba hasta un 85 y ya subió casi hasta un 100% de los casos en los cuales relacionamos la patología. Y finalmente ya lo describían como la presencia de un adelgazamiento y la pérdida parcial de ese tejido foveal, que estaba entonces acompañado de una hendidura horizontal en el tejido macular, y que las principales características eran las que vamos a ver, las que estamos viendo en el OCT y vamos a describir más adelante. ¿Cómo ocurre esta patología? Entonces, se describían tres teorías básicamente. La principal es una teoría idiopática. Encontramos también la teoría de gas que estaba relacionada con ese paciente inicial descrito en el 75, y las categorías secundarias que están con las MER. Cuando hablamos de categorías secundarias, además de MER, también encontramos entonces los edemas maculares histoides, enfermedades metabólicas y vasculares de la retina, la retinocoroiditis o alteraciones pues como retinitis pigmentaria. Entonces, se han propuesto varias teorías para explicar esta forma de presentación del agujero macular, y está incluida entonces todas estas tres, y vamos a ver como principalmente la teoría de gas, en la cual se sostiene entonces que este agujero macular se presenta secundario a una dehiscencia espontánea de la pared interna de los quistes interretinianos, que se pueden presentar debido a patologías pues, traccionales como un desprendimiento de vítreo posterior parcial, que lleva entonces a tracción vitromacular, genera ese quiste
y una vez ya se genera el DVP total, ya se genera la ruptura o la pérdida de la capa más interior, o sea, como de la tapa del quiste, y queda abierto entonces ese opérculo y se genera pues la presencia de ese pseudoagujero. Entonces, se cree pues que este representa ese resultado de un proceso en el cual posteriormente se genera una absorción y, no, y finalmente podría generarse a un agujero macular total. Entonces, a veces se relaciona como la presencia de una etapa previa a este agujero total. En cuanto a las alteraciones secundarias, como las que habíamos mencionado, se genera entonces una injuria o la enfermedad retiniana. Entonces tenemos que tener en cuenta que las células de la glía o las células y las células de Müller son las que se encargan en este caso, ante la presencia de la injuria, en la inflamación, hacer una reacción en la cual van a migrar hacia la superficie de la epirretiniana a través de los pequeños defectos de las membranas limitante interna y van a ocurrir entonces de forma natural que van a generar la, la presencia de dos componentes en la parte interna de la retina. Entonces vamos a encontrar una matriz extracelular que va a estar compuesta de colágeno, laminina y van a ver estas células de origen retinal y extrarretinal, como las células gliales que habíamos mencionado, el EPR y células inmunes, pues y fibrocitos. La característica de esto es que se genera una glosis reactiva. Cuando hablamos de una glosis reactiva, nos referimos entonces a que estas células de soporte, células gliales, como los astrocitos, que están aumentadas en este caso en producción y en tamaño, van a generar entonces la presencia de estos depósitos y van a formar esa membrana retiniana. Cuando se genera esa membrana epirretiniana, entonces pueden ocurrir dos cosas. Hay unas que se asocian a DVP y hacen un DVP parcial y generan una injuria de la membrana limitante interna y hay un aumento pues de ese crecimiento y llevan a la MER y que se van a ubicar entonces por debajo de la hialoides posterior. Y hay otro porcentaje menor de estas que no se van a estar asociadas al DVP y van a crecer entonces sobre la hialoides posterior. No debajo, sino sobre la hialoides posterior. De aquí se dividen entonces dos tipos. Encontramos la que describen como la MER convencional, la cual entonces se encuentra comúnmente pues como asociada como a lo que llamamos el púquer macular la MER pues como traccional, que se caracteriza topográficamente por esa línea pues hiperreflectante que siempre hemos visto en las MER y que genera unas tracciones en las cuales por encima de la capa de fibras que va a generar entonces el estiramiento y la presencia de esos quistes interretinianos y posteriormente entonces la patología mencionada. Y un segundo tipo, el cual se describe como una mera atípica, en la cual se caracteriza entonces por una banda de contenido reflectante que no está asociado a esas áreas de tracción y no genera la presencia pues de los quistes ni la ruptura y se genera de forma más pasiva y está más bien relacionado entonces con defectos tisulares intrarretinianos que generan una cavitación. Entonces, este segundo tipo es más densa, es de la proliferación más lenta y ya se conoce pues como asociado al agujero macular como un agujero degenerativo. Entonces, desde acá ya podemos empezar a tener como dos diferencias de posibles agujeros que se van a generar en los pacientes. Entonces, la MER convencional en el OCT, como vemos, va a generar entonces una línea hiperrefractiva de las capas de fibras nerviosas y esos fuerzas traccionales van a generar entonces esa ruptura que va a asociarse a la presencia de quistes y se va a ver que es una ruptura mucho más cortante y que no compromete finalmente entonces la capa de fotorreceptores. Vemos en la mera típica que no hay esas fuerzas de ruptura traccionales y se genera esa cavitación que también entonces hace una forma como de un bump o como de una protuberancia retiniana y es más relacionada con alteraciones esquísticas pues como degenerativas. Entonces se ha mostrado que algunos agujeros tienen características de ambas y se puede también establecer pues como una característica mixta. Entonces la mayoría de estos vamos a ver que no van a progresar anatómicamente durante un largo periodo de tiempo, pero entonces dependiendo del tipo vamos viendo que
pueden progresar una más rápido que la otra y la agudeza visual pues en realidad no tiene como diferencia en estos casos. Entonces, a propósito de esto, ya entonces la idea es como viendo que hay posibles etiologías variadas y que se generan dos como tipos. Entonces, quise traer este estudio que trataba de diferenciar si en verdad existían dos diferentes subgrupos o entidades clínicas en este caso. Y lo que nos trajeron entonces es como establecer como dos tipos. Entonces, vamos a hablar primero del agujero macular lamelar traccional, como veníamos mencionando, que está relacionado entonces con esa membrana pirretiniana típica. Ya habíamos dicho entonces que se genera una proliferación de esas células de Müller y esa gliosis retiniana que va a generar la presencia pues como de mayor daño, y eso está relacionado con esa tracción y esa ruptura que va precisamente hasta la capa eh, de fotorreceptores. Entonces, vamos a ver que las tracciones se van a hacer de forma horizontal. Esas tracciones va a generar ese corte que se ve en ambas puntas en las flechas blancas, y vamos viendo como características principales de estas en las cuales vemos que el agujero tiene una apertura pequeña, tiene un espesor residual un poco más amplio, y la apertura, como el ancho de la ruptura es mucho más grande en comparación con lo que vamos a ver con la degenerativa. Entonces, eh, esta a menudo se representa pues como una capa, con una capa elipsoide intacta, y vamos a ver que en la otra tiene un compromiso más profundo, va a haber un espesor residual más pequeño, por lo tanto la capa elipsoide muchas veces se puede ver alterada, y ahí entonces lo que hablábamos de que en el OCT se puede ver que no siempre la capa de fotorreceptores está totalmente intacta. En cuanto a las descripciones, pues ya como un poco de semiología dentro del OCT, ya lo escribían entonces con estas características, como la presencia de esos espacios quísticos intraretinianos en la mácula y esos bordes afilados que generan una apertura, la cual tiene una forma distintiva, pues como vemos acá, como de bigote. Vamos a ver que la otra tiene una forma distinta, en la cual entonces ya entramos a hablar sobre el agujero macular lamelar degenerativo. Entonces, el origen de este también está muy relacionado con la misma patología. Entonces, vemos que las células de Müller y los leucocitos vítreos, LPR, participan en todo este proceso, y acá estos pacientes van a tener una proliferación, una progresión un poco más lenta, pero como vemos que se compromete un poco más profundo, hay menor espesor residual, hay compromiso de la zona elipsoide, entonces consecuentemente esos pacientes probablemente van a tener una peor agudeza visual en comparación con los de el ABML traccional. Vemos de entrada entonces que el agujero en su apertura interna es mucho más amplio. Vamos a ver que no tiene una forma cortante en su cavitación y no es tan ancha, y el espacio residual del espesor macular entonces es más corto. Tienen entonces más, como habíamos mencionado, más daño de la elipsoides, y el pronóstico pues postoperatorio finalmente por su relación en este caso es peor. Bueno, ya cuando lo describen de forma semiológica en el OCT, entonces vemos que en este caso se describe como la presencia de un sombrero de copa. Como vemos, entonces esa cavitación se va de forma más homogénea, por esos espacios, que no hay espacios quísticos, no hay ruptura filosa, y también está relacionado entonces con la presencia de membranas epirretinianas cubriendo esos bordes, pero sin efectos traccionales pues asociados. Acá vemos la historia natural, pues como de ambos agujeros. En el lado izquierdo estamos viendo la historia natural del agujero macular traccional, y entonces vemos como esa presencia de una separación del vitrio y genera una tracción vitriomacular, en la cual posteriormente, en un periodo de tiempo pues de seguimiento entre el 2014, como eso en la imagen, al 2015, se va presentando entonces la progresión ante la tracción, se rompen, separan y se conservan los fotorreceptores, y finalmente se genera este agujero lamelar. Vemos en el derecho, como habíamos mencionado, que es de forma más degenerativa, no hay procesos de tracción tan agudos,
Por lo tanto, se va generando entonces una apertura de una cavitación más lenta, aunque de peor pronóstico, como veníamos mencionando, en la cual establecimos esta progresión en este caso entre el 2009 hasta el 2015, por lo cual vemos que es mucho más estacionaria pues su progresión. Aquí podemos encontrar como las diferencias principales en el OCT. Entonces vemos en en la columna de la izquierda el agujero macular traccional. Vemos en la primera imagen cómo se presentan entonces las esquisis interretinianas entre las capas plexiformes externas, nucleares y externas, y se caracteriza por puentes hiperreflectantes de tejido, pues que habla de esa tracción, como de haber arrancado ese tejido y posteriormente en la parte inferior, en la mitad, ahí mismo al lado izquierdo, vemos entonces la presencia de esas membranas epirretinianas que son irregulares, que son líneas delgadas y como más tensionadas, que generan entonces esa presencia o ese jalón o esa atracción que estamos mencionando. Eh, También ya vemos pues como finalmente se pueden presentar en los espacios cistoides interrotinianos que están visibles ahí en las flechitas negras eh, en la capa plexiforme interna. Entonces de estos agujeros maculares laminales se van viendo cómo esas tracciones, esas pequeñas tracciones van generando la presencia de esos quistes y se van relacionando pues como con la fisiopatología. Ya cuando vemos la columna de la derecha, entonces vemos la forma como es más degenerativa, se presenta una cavitación interretiniana que es mucho más amplia, más homogénea y involucra pues las capas de tejido neurotensional también relacionado como vemos aquí, la capa elipsoide que se ve disruptiva. Eh, y ya vemos como los bordes son un poco más definidos con como una pérdida más lenta que estaba ocurriendo pues relacionado con esa MER y también pues con una apertura mucho más ancha. Entonces, estos pacientes van a presentar ¿cuáles síntomas? Vamos a ver que se presentan pacientes que van a tener o síntomas ausentes por mucho tiempo, como vemos sobre todo en la que hablamos de la parte degenerativa, o van a estar presentándose alteraciones en la agudeza visual, metamorfopsias y escotomas centrales. Vamos a hablar siempre pues relación con las patologías maculares. Entonces los síntomas suelen estar ausentes o pueden ser pequeños en etapas iniciales y van empeorando con el tiempo de forma mucho más lenta y gradual dependiendo del tipo. Eh, Cuando ya entramos a evaluar al paciente y definimos entonces cómo vamos a hacer el diagnóstico, tenemos las tres formas pues como principales, que es inicialmente la forma clínica con una biomicroscopía, que en el diagnóstico tiene una efectividad de un 27 o 36%, en los cuales nos vamos a basar principalmente en las características clínicas, como habíamos mencionado anteriormente en la descripción que nos hacía el doctor Gas, la cartilla de Adler que nos ayuda pues a determinar la diferencia con con un agujero macular tensor total y el test de Wasket-Allen. También el OCT viene a ser entonces la principal herramienta para el diagnóstico, el cual lo va a confirmar y nos va a seguir para seguimiento, porque entonces tenemos que establecer bien todas esas capas, hasta qué nivel están dañados y los tamaños, pues cómo van progresando. Y finalmente se ha hablado pues la autofluorescencia como una de las herramientas en las cuales nos pueden guiar, porque entonces se crea un defecto en las capas retinianas que si va a generar un aumento de esa autofluorescencia, eh, porque entonces cuando se rompen esas capas anteriores, se quita el enmascaramiento de los pigmentos maculares y se quedan entonces abiertas las capas externas, las cuales van a aumentar esa autofluorescencia focal y se va a ver entonces como la presencia pues del daño. En cuanto a la cartilla de Andler, ya la conocemos. Recordemos pues que es un cuadrado que utilizamos de 10 por 10 dividido en 40 cuadritos. La idea es que el paciente centre la visión en el punto del medio y evaluar entonces los 10 grados centrales de la retina. Vamos a ver cómo se va a describir pues la presencia pues como de dismorfopsia. El paciente va a describir alteraciones pues en las líneas y nos va a guiar pues como tanto de forma diagnóstica como de forma de control ante la presencia del daño persistente. En cuanto al Wasket-Allen, es un test en el cual ya conocemos que ponemos la luz en la apertura más pequeña
sobre la mácula y le pedimos al paciente que nos diga cómo ve la luz. Entonces, si el paciente ve la luz completa, el test es negativo, pero si la luz la ve con una disrupción en la línea media, el test es positivo. Hay que tener en cuenta que en esta patología lo normal es que el test fuera positivo. Esto se utiliza más como diagnóstico diferencial porque la capa de fotorreceptores está conservada. En este caso no se genera tan consecuentemente entonces esa positividad del test, y en caso de que estuviera positivo deberíamos de pensar más en la presencia pues, de un agujero de espesor total. Entonces, ¿de qué lo debemos diferenciar? Como veníamos mencionando, pues están dos entidades principales que son el agujero macular y el pseudoagujero. En este caso, el agujero macular se describe pues como una lesión foveal que compromete todas las capas de la retina y que tiene dos causas pues principales o etiologías principales que se han relacionado. Entonces, la etiología más consecuente en este caso es la atracción vitromacular, y las patologías secundarias se asocian pues a traumatismos, alteraciones miópicas pues altas y complicaciones pues de edemas maculares crónicos. Ya cuando queremos establecer una diferencia clínica entre este agujero macular y el agujero lamelar, entonces vamos a ver que la morfología del agujero lamelar va a ser un poco menos redonda, se va a presentar de forma bi o trilobulada. El agujero macular va a ser un solo lóbulo, un solo agujero, y el centro de esta lamelar va a ser un poco más rojizo y con los bordecitos levantados. Y como habíamos mencionado, en este caso, el test de Waskel-Allen, si es negativo, nos está hablando de un lamelar, y si es positivo, nos podría hablar más de un compromiso de un agujero macular. Este agujero macular ya va a tener, pues, como puede tener varios tamaños, pequeños, medianos y grandes, y están relacionados, pues, como con la presencia o ya por la etiología, pues, en la cual están establecidos. Ya cuando hablamos del pseudoagujero, encontramos que es una lesión, que es una imagen circular, que es roja, redonda, ovalada, y se describe que hasta 200 a 400 micras, y que se genera secundaria a la presencia de una membrana epirretiniana en la cual tiene una contracción de la retina. Entonces, esta no tiene unas fuerzas de tracción externas en este caso, sino que son contráctiles de forma centrípeta, y entonces no va a generar una pérdida del tejido foveal, sino que lo va a constreñir y va a generar entonces en el OCT esa forma de V o de U que estamos viendo invertida, y no hay una pérdida pues como tal de la fobia. Normalmente estos tienen una agudeza visual mejor que los otros, que frente a los agujeros, que no basta más de 20-30. Entonces vemos como aquí en el OCT no hay pérdida del tejido, los bordes foveales están invaginados así en esta forma de V, con esta mer concomitante pues que vemos, y en algunos casos se puede generar una apertura central, pero finalmente no se genera pues un compromiso de las capas ni parcial ni hasta abajo. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el tratamiento? Entonces, aquí es como la parte más debatida pues que encontré pues como en la literatura frente a esta patología. Entonces, especialmente cuando hablamos del agujero macular traccional, donde una membrana epirretiniana convencional juega el papel pues principal de la patogenia, y eh, encontré pues que no existe como un consenso entre la cirugía o hacer un seguimiento en estos pacientes, y en particular se establecen entonces si es una MER traccional y secundaria, una MER típica con un agujero macular lamelar traccional, es el paciente que teóricamente más llevaba una cirugía o más se ha relacionado con que finalmente termine en esta. Y se proponía que si no, si el paciente tenía una buena agudeza visual, digamos, o pues decente, eh, solo esperar a que en la observación, si presentaban un empeoramiento de esa agudeza visual, o si en el seguimiento con OCT presentaban muestra de signos de progresión anatómica, en estos pacientes se pensaba pues en llevar a cirugía. Estas en particular recomendaciones quirúrgicas se veían un poquito más frecuentes en regiones pues como de Europa, pero en Estados Unidos se ve pues como que tienden más a un manejo más conservador.
Se propone pues el uso de la vitrectomía y la exploración de la membrana peritoneal eh, para esos pacientes que van a terminar entonces con ese empeoramiento de la agudeza visual o con las alteraciones en el OCT, eh, como veníamos mencionando. Y entonces se presenta pues como la recomendación de una vitrectomía posterior con peeling de la peeling de la membrana retinal interna, membrana limitante interna y un llenado de la cavidad vítrea con aire. Pero entonces el problema que se tiene es que durante el peeling del MER y la membrana interlimitante se crean esas tracciones, se presentan unas tracciones tangenciales sobre la fobia que está adelgazada y precisamente se considera que se aumenta ese riesgo de llevar entonces este pseudo agujero a la presencia de un agujero de espesor total. Finalmente, estos pacientes van a tener unos resultados funcionales y anatómicos que si llegan a presentarse estas rupturas, pues van a ser entonces más pobres y peor desenlace en el postoperatorio. Por eso se habla de ser un poco más conservadores en estos casos y evitar pues como el daño. Aquí vemos, pues estamos viendo como en la imagen inferior cómo se hace el pelamiento de la MER y la membrana intralimitante. Entonces vemos como esas fuerzas que se tienden a hacer de forma traccional. No hay un corte, sino un desgarro que se está generando. Puede generar entonces un aumento de este daño. Para esto, o con el fin de evitar, pues, como o este, aquí está el pianito. Con el fin de evitar, pues, como, o contrarrestar esto, se hizo este estudio que trataba de comparar los resultados funcionales y anatómicos de la preservación del peeling a nivel foveal durante la vitrectomía y comparándolo, pues, con los pacientes en observación. En este caso, lo que proponían, pues, con el doctor Moras Calcelli, era realizar no un pelamiento completo de toda la mácula, incluido la fovea, sino dejar un anillo que rodee todo el área foveal y dejando como un remanente eh, central que permite entonces liberar la tracción tangencial que se está presentando pues en la patología, pero que mantuviera entonces esa integridad para evitar a una progresión o un agujero de espesor total. Este, este finalmente, entonces, lo que trataba era de estimular los proteoglicanos, esas glicoproteínas en ese proceso de gliosis horizontal que tendría entonces a contraerse, interrumpir ese proceso gliótico que está desencadenado por las células de Müller al cortar pues esa área circundante y que finalmente las células de Müller centrales se iban a impulsar a una reparación del defecto porque tienen esa característica a través de una glosis horizontal, estimulando unos andamios pues como que generaran otros proteoglicanos y glicoproteínas que finalmente llevaran como a un cierre ante la pérdida de esas fuerzas o ante la pérdida de esos estímulos que se desconectaban pues con la realización de esta técnica circular. Lastimosamente pues el video que es un poco pues como de menor calidad que el que teníamos, pero lo que estábamos mencionando era la realización pues de ese anillo alrededor. Entonces aquí vemos cómo nos traían como en conclusión uno de los resultados en esta serie y nos decían que finalmente encontraron que esta técnica de preservación de la fobia era factible para el tratamiento pues de esta agujero macular lamelar degenerativo en este caso, que está asociado a una MER y que producía mejores resultados a nivel de mejor agudeza visual corregida eh, versus el enfoque observacional y también una mejor conservación de la sensibilidad retinal foveal. Caso contrario, que se vio que en los pacientes que tenían en comparación, un esquema de observación, llevaban a una disminución mayor, pero leve, en estos dos aspectos. Sin embargo, en el estudio no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto, aquí todavía la cirugía nos dejaba pues como la misma duda. O sea, finalmente la cirugía sí podía participar, pero no era mejor que el proceso en observación. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente
eh, estas enfermedades son de progresión lenta, sin embargo, tienen un mejor pronóstico la traccional, a pesar de que ocurre pues de forma más rápida, y la forma de medir o de estar pendientes en el OCT de si vamos a tener una mejor o peor agudeza visual es la combinación del espesor macular más la presencia o la ausencia de esos fotorreceptores en la capa elipsoide, como habíamos visto en la presencia del agujero macular lamelar degenerativo, que tiene mayor compromiso de esa capa, tiene peor desenlace para esta agudeza visual. Entonces, finalmente, la recomendación es, consideraría pues a partir de la literatura, observar estos pacientes y la cirugía solo en los casos en que la meriten basados en el riesgo-beneficio del paciente. Una agudeza visual que nos pueda atribuir a que si el desenlace no es el mejor, tampoco pues empeore de un buen nivel y también definir bien pues el paciente y la habilidad obviamente del cirujano para realizar. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que les tenía para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Valentín. Gracias. Una buena revisión. Ah, pues creo que mostraste muy bien la problemática de los nombres, ¿no? Sí, Pseudoagujero, agujero lamelar, eh, los distintos mecanismos fisiopatológicos y ojalá alguien con autoridad renombrara mejor las cosas porque genera mucha confusión, pues, o sea, una cosa es agujero o no es agujero, pero pues, ujú, pseudoagujero, agujero lamelar, yo siempre me ha parecido muy confusa la terminología. Y en sí, doctor. últimas, pues lo que importa es lo que usted dijo al final, ¿no? ¿Qué hay que hacer y qué beneficio le puede producir uno al paciente haciendo? O qué daño dejando de hacer. Y yo creo que lo resumiste bien. Estos pacientes, si tienen buena visión y están poco sintomáticos, se observan Ujú, y si hay evidencia de deterioro, pues entonces sí se llevan a cirugía. O si de entrada la visión está muy mala, pues se llevan a cirugía. Pero el pronóstico, aunque hoy en día conoce y mirando pues la capa de fotorreceptores y la elipsoide, se puede definir un poco mejor el pronóstico. Y con los pegantes, pues estamos por ver, estamos armando nuestra ujú, propia experiencia, a ver si los pegantes en algo ayudan a reconstruir esa fobia con o sin pelamiento. Pues probablemente las cosas mejoren, ¿no? Desde el punto de vista pronóstico. de acuerdo. Una consideración que vale la pena tener en cuenta, que pues por lo menos yo la uso mucho, es el estado del cristalino, ¿no? Estos son pacientes generalmente en edades ya maduritas. Ujú, Eh, si el cristalino está eh, comprometido, si hay catarata significativa, casi que si hay indicación para cirugía de catarata, pues eso lo empuja a uno más claro. a hacer la cirugía, porque uno sabe, este paciente se va a tener que operar relativamente pronto de catarata. Entonces lo pongo a esperar a que de pronto se me deteriore la mácula o inclusive en el mejor de los casos no se deteriore, pero llega ya un momento en que en 6 meses, un año, 2 años, la cirugía de catarata sí es indispensable. ¿Qué hago en ese momento? Con una lesión macular. Mm, ¿Le opero solo la catarata o le resuelvo la mácula? Entonces, generalmente la Las dos. respuesta es, no, pues voy a intentar resolverle la mácula. Entonces, ¿para qué esperé 2 años donde Ujú, podía haber un daño progresivo? ¿Sí? Entonces yo diría que el componente catarata ayuda a veces a la decisión. Distinto si el paciente es eurofágico, ahí tiende uno a ser mucho más conservador. Pero si el paciente tiene concomitantemente una catarata, que es una situación bastante frecuente, pues eso nos empuja más fácilmente a decir, bueno, pues operémoslo y resolvámosle todo de una vez
Y lo que le decimos a los pacientes es, vamos a poner el ojo en la mejor condición posible, ¿sí? No Ujú. sabemos muy bien qué significa eso en términos de visión final, pero la verdad es que la mayoría de los casos, y yo tengo casos pues seguidos a 10, 15, 20 años, la mayoría de los casos pues, están bien. En el peor de los casos estabiliza uno la visión y en muchísimos casos se recuperan visiones muy buenas. Solo eh, podría decir que cuento con los dedos de la mano los casos en donde uno ha hecho daño, ha empeorado las cosas con la cirugía. Ok. Eso existe, pues, pero realmente es muy raro. ¿Tengo que se hace el pelamiento total o el anillo o alguna otra técnica? La técnica del anillo a mí nunca me ha convencido. Yo siempre he hecho Ujú. pelamiento agresivo hasta el disco, por el lado temporal a una distancia equivalente y hasta las arcadas. Sí. Siempre he creído, tanto en agujero macular, digamos, idiopático, convencional, como Ujú. en estos casos, siempre he creído que es mejor dejar eso despejado. Pero ahora estoy dispuesto a cambiar si el estudio nuestro nos muestra eh, Ok. que, que, el, que el pelamiento no es necesario. Esa es una de las hipótesis que estamos trabajando, porque es lo que ha planteado el doctor Juan David Arias, ¿no? Que el pelamiento no es necesario. Desde luego que si hay tracción vitreofoveal, pues la tracción se va en la vitrectomía. Que si hay membranas que distorsionan la mácula, pues eso hay que quitarlo. Pero digamos en el agujero macular clásico, y no es el caso del pseudoagujero, porque el pseudoagujero, como muy bien dijiste, excepto los atróficos, la mayoría de las veces el pseudoagujero está relacionado con contracciones, membranas, retracción de la limitante interna, que desde luego hay que pelar. Eh, pero en agujero macular puro, o podría ser en estos pseudoagujeros atróficos, ¿será que poner un pegante es suficiente? Yo no sé, no sé la respuesta, pues lo están diciendo, lo dice Arias, hay otros trabajos que dicen que con poner el pegante es suficiente y que no hay que pelar. Pues yo creo que si eso es verdad, es un aporte muy Sí. importante porque el pelamiento a veces es difícil, a A veces es veces, traumático y a veces es el origen de los daños que uno pueda terminar haciendo, ¿sí? Pues si realmente se establece un método que sea más o menos confiable de resolver estos casos sin pelamiento, pues sería muy bueno. listo. Listo. ¿Alguna pregunta o comentario?